Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hola, mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Aunque ahora ya no se oiga tanto, en muchas ocasiones habrás escuchado esa típica frase que dice: este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Para los viejunos del podcasting esto les será muy pero que muy familiar, pero entre que cada vez hay más podcasts y que por suerte ya empiezan a proliferar distintas licencias o acuerdos para usar determinados tipos de sintonías, esta frase ya no se repite tanto, aunque todavía queda algún podcast por ahí que la utiliza. ¿Por qué hago este pequeño off topic sobre arqueología podcastera? Muy sencillo. En este episodio voy a hacer un repaso a un artículo publicado por nolegaltech.com sobre el uso que hacemos los podcasters de las distintas licencias Creative Commons y sobre todo de los errores que normalmente cometemos usándolas. O mejor dicho, no usándolas correctamente. En primer lugar, y sobre todo hoy, hablando de derechos, me gustaría agradecérselo desde aquí, ya que tras ver el artículo, lo primero en lo que pensé fue en traerlo para este podcast, pero claro, este post tiene una autoría, y qué mínimo que pedir permiso para utilizarlo. Como imaginaréis por lo que estáis oyendo, me permitieron usarlo y como también imaginaréis, lo podéis encontrar en las notas de este episodio. Las licencias Creative Commons más usadas por los podcasters que utilizan música con licencia Creative Commons no comercial, ojo, que esto ya es un tema completamente aparte, suelen tener unas etiquetas que pueden ser CC BY ND o bien CC BY SA. ¿Qué significan estas siglas? Pues bien, para eso estamos aquí hoy. Esta CC inicial viene del nombre de las licencias, las propias Creative Commons. Hasta aquí creo que todos lo tenemos claro. El BY, que viene a continuación, significa que hay que mencionar la autoría del contenido que estamos utilizando. Por ejemplo, vamos a ponernos en situación. En este podcast podéis escuchar la sintonía Two Above Zero de Jason Shaw, que por cierto tengo que autofustigarme porque esto no lo he hecho en ninguno de los 47 episodios publicados hasta la fecha. En teoría, esto lo tengo que hacer en todos y cada uno de los episodios donde aparezca esta sintonía. Muchos de vosotros pensaréis que es suficiente con poner una nota en el post del episodio o en las notas del programa, pero no, hay que hacerlo de viva voz dentro de la obra donde se utilice, o sea, en el podcast donde suene dicha sintonía, como está ocurriendo ahora mismo. Y ahora vamos con los otros dos tipos de licencia. Hasta ahora hablábamos de ese CC y ese BY. Pero ahora vamos a hablar de las catalogadas como CC BY ND, que son las siglas de No Derivate, o sea, no derivadas. Esto significa que no se pueden producir obras modificadas de la obra original o de la sintonía original. Y para aclarar esto, como es debido, voy a leeros literalmente parte del post de No Legal Tech. El podcaster que se beneficia de la licencia solamente tiene el derecho de copiar, distribuir, exhibir y representar copias literales. O sea, que la única forma lícita de usar la obra sería ponerla entera. No solamente utilizar fragmentos y sin hablar por encima de la melodía, porque no se pueden mezclar otros sonidos con la obra original. En esos sonidos incluimos la voz humana. No entender que es una obra derivada es relativamente sencillo si sigues esta máxima. Si le haces algo a la obra original, lo que sea, tienes una obra derivada y por lo tanto si la canción o la sintonía tiene esta licencia CC BY ND, si la cortas, la ralentizas, la pones al revés, hablas por encima, la mezclas, la emitas por trocitos, en fin, se convierte en una obra derivada y por lo tanto no podrías utilizarla. Esta sintonía original no se toca, por eso cuando solo emites una parte de ella estás haciendo una parte derivada. Por favor, antes de nada, comprueba la licencia de dicha sintonía para ver si se permite esto o no. ¿Qué ocurre cuando usamos erróneamente las siguientes licencias, las recogidas con la licencia CC BY SA? En este caso, las siglas SA hacen referencia a las palabras share and adapt, en castellano compartidas o adaptadas. Si en tu podcast usas sintonías con este tipo de licencia, o sea,
la CC BY SA, deberás licenciar tu podcast con esa misma licencia, ya que eres libre de compartir y adaptar dicha obra mientras que mantengas el mismo tipo de licencia. Como os comentaba hace unos minutos al inicio del episodio, os dejo un enlace a este post y además a las páginas de dichas licencias en la página original de Creative Commons, para que podáis revisar qué tipo de licencias debéis usar en vuestros podcasts y qué tipo de licencias tienen las sintonías que estáis utilizando en vuestros programas. Muchos de vosotros estaréis pensando que estáis cubiertos por esa licencia que tiene iVoox con las GAE, pero os recomiendo leer el final de este post para poneros un poquito al día y que luego nada os pille por sorpresa. Me despido y regreso otra vez a ese sitio donde estás tú, ahora mismo, al otro lado del micrófono.